Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos embarcamos en una exploración realmente fascinante del mundo a nanoescala. Vamos a descubrir unos pegamentos químicos, por así decirlo, muy especiales. Exacto. Permiten a los científicos construir materiales porosos súper avanzados, conocidos como Covalent Organic Frameworks, o COVs, para abreviar. Los famosos COVs. Y para esto, nos vamos a basar en extractos de un capítulo del libro especializado, el Introduction to Reticular Chemistry. Nuestra misión hoy, es entender qué hace especiales estos enlaces químicos, por qué hay tanta variedad y cómo los químicos superan los desafíos para crear estas estructuras tan increíblemente ordenadas. O sea, cómo se consigue construir algo que parece un cristal perfecto usando enlaces covalentes, que, normalmente son súper fuertes, ¿no? Como un pegamento que no se despega. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, fíjate, está en una palabra. Reversibilidad. ¿Reversibilidad? Sí. Para formar estos COVs, que son, como dices, estructuras cristalinas muy ordenadas, la reacción química que crea el enlace tiene que poder ir hacia adelante y hacia atrás, como un cierre relámpago que puedes abrir y cerrar. Ah, claro. Esto permite que la estructura se autocorrija mientras se forma, o sea, que elimine errores o defectos. Y es un reto enorme porque los enlaces covalentes típicos son, muy fuertes y definitivos. Entiendo. Así que gran parte de la investigación es justamente encontrar ese punto justo, ¿no? La temperatura ideal, los solventes correctos, los catalizadores adecuados, todo eso para permitir esta reversibilidad sin destruir los bloques de construcción orgánicos. Entendido. Bueno, empecemos por los pioneros entonces. Esos enlaces que como que inauguraron el campo. Los que involucran boro y oxígeno, BO. Ajá. Los primeros. Hablamos de cosas llamadas boroxinas y esteres de boronato. Con ellos se resolvió por primera vez ese problema de la cristalización para los COVs. Y estas reacciones básicamente unen moléculas liberando agua, ¿verdad? Exacto. Imagínate, como tú decías, dos piezas de Lego que al unirse, ¡pum!, expulsan una gotita de agua. Químicamente es un poquito más complejo, claro. Implica pasos como ataques nucleofílicos, transferencias de protones, pero el resultado final es ese. Se forma un enlace VO y se libera agua. Y aquí está el truco. La clave para obtener cristales ordenados. Hay que controlar esa agua. Controlar el agua. Sí, si hay demasiada, la reacción se revierte y no se forma el material. Pero si hay muy poca, se forma muy rápido y todo desordenado. Ah, claro. Entonces, se usan técnicas como tubos de ensayo sellados, mezclas de solventes muy específicas, todo para mantener ese equilibrio perfecto y permitir esa autocorrección que da lugar a la cristalinidad. Figura 8.1 del libro, para los que siguen el material, ilustra bien esta reversibilidad. Qué delicado el equilibrio. Y dentro de esta familia BO hay diferentes tipos, variaciones. Sí hay variaciones interesantes. Por ejemplo, están los borosilicatos. Ahí el boro se enlaza con silicio a través de átomos de oxígeno. Boro y silicio. Exacto. Un ejemplo notable es el COF202, que forma una red tridimensional bastante compleja, con una topología llamada CTN. Y tiene una superficie interna enorme. Imagínate casi 2.700 metros cuadrados en un solo gramo. ¡Wow! ¿2.700? Sí. Es como desplegar la superficie de varias canchas de básquetbol que estuviera contenida en una cucharadita de este polvo. Y esto lo confirman con técnicas como FTIR, que mira las vibraciones de los enlaces, y RMN, que ve cómo responden los átomos a campos magnéticos. Ahí ven las señales esperadas para los enlaces B o C. Figura 8.2 muestra esa estructura. Increíble esa área superficial. Y mencionaste otra variante, los espiroboratans. ¿Qué tienen de especial? Suena complicado. Bueno, el nombre asusta un poco, pero la idea es interesante. Se forman de una manera un poquito distinta, usando moléculas con dos grupos alcohol, o sea, dioles y boratos. Un ejemplo es el ICOF1, que forma una estructura tipo malla cuadrada, topología SQL. Ok. Y lo curioso aquí es cómo controlan la reacción. Usan un solvente que al calentarlo a 120 grados centígrados va liberando lentamente una sustancia básica, una amina.
Esta amina actúa como catalizador suave y eso permite que los cristales crezcan despacito y bien ordenados. Se ve en la figura 8.3. Ah, o sea, la clave es la lentitud controlada. ¿Y ofrecen alguna ventaja estos espiroboratos? Definitivamente. El ICOF-1, por ejemplo, demostró ser mucho más estable químicamente que los primeros COFs de boroxina o boronato, sobre todo frente al agua y a sustancias básicas. ¿Y por qué? Bueno, parece que es porque el átomo de boro queda como más abrazado, más protegido por la estructura cíclica que se forma, ese enlace espirocíclico. Y otro detalle fascinante del ICOF-1. Al principio, los poros del material estaban llenos de unas moléculas bastante grandes, que bloqueaban el acceso. Ajá. Pero cuando las cambiaron por iones de litio, que son pequeñitos, el área superficial accesible se quintuplicó. Pasó de unos 210 a más de 1000 metros cuadrados kilogramo. ¡Qué barbaridad! Sí, demuestra cómo pequeños cambios, como cambiar el contraión, pueden tener efectos enormes en las propiedades finales del material. Fascinante. Ok, entonces, los enlaces con boro fueron el inicio, pero tenían sus, digamos, sus limitaciones, sobre todo en cuanto a resistencia química. Y esto, imagino, empujó a los químicos a buscar otros pegamentos moleculares, y así llegaron a una familia muy, muy versátil basada en nitrógeno, las reacciones de base de Schiff. ¿Qué ventajas tienen estas? Pues la gran ventaja es que su reversibilidad se controla muy bien usando ácidos como catalizadores. Puedes, digamos, encender y apagar esa capacidad de autocorrección ajustando la acidez del medio. Ah, qué bien. O sea, a pH 7, incluso si hay agua presente. La reacción básica, como se ve en la figura 8.4, es entre un grupo carbonilo, que viene de un aldehído o una acetona, y una amina, que es un derivado del amoníaco. Entendido. ¿Y qué tipos de enlaces se pueden formar con esta química? Mencionaste que era versátil. Sí, varios, cada uno con sus características. Los más comunes son las iminas, pero también están las hidrazonas, las acinas, las beta-cetoenaminas, fenacinas, benzoxazoles. Es como tener, no sé, diferentes tipos de cremalleras o botones para unir las piezas moleculares. Una caja de herramientas completa. Empecemos por las iminas, que parecen ser muy populares. ¿Qué hitos encontramos ahí? Bueno, uno de los primeros y más estudiados fue el COF 366. Es un material bidimensional, como si fueran láminas apiladas. Se construyó usando unas moléculas planas llamadas porfirinas, que son parecidas a las que le dan el color rojo a la sangre, y otros conectores lineales. Lo ves en la figura 8.5. Porfirinas. Interesante. ¿Y qué tenía de especial? Lo realmente sorprendente de este material fue su altísima capacidad para conducir cargas eléctricas. Resultó ser mejor conductor que el silicio amorfo que se usa en muchos semiconductores. No me digas. ¿Mejor que el silicio? Sí, una movilidad de portadores de carga de 8.1 centímetros cuadrados volts por segundo. Esto, claro, despertó un interés enorme en usar COFs para electrónica orgánica, cosas como pantallas flexibles o sensores avanzados. Plásticos que conducen electricidad también. Suena casi a ciencia ficción. Pero mencionaste que eran láminas 2D. ¿Eso no trae problemas de orden, de apilamiento? Sí, totalmente. A menudo estas láminas 2D se apilan de forma un poco desordenada, lo que limita la cristalinidad total del material. Pero, bueno, se han buscado soluciones. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, añadir moléculas pequeñas que actúen como plantillas o guías para que las láminas se apilen correctamente, o usar catalizadores más potentes, como el triflato de escandio, que permiten formar los enlaces incluso a temperatura ambiente. ¿Y eso ayuda? Claro, porque al hacerlo más despacio, a menor temperatura, las moléculas tienen más tiempo para encontrar su sitio y ordenarse mejor. Otra estrategia es diseñar bloques de construcción con formas tridimensionales, como hélices moleculares, que de por sí fuercen un apilamiento más regular entre las láminas. Entiendo, buscando trucos geométricos. Y también hay COFs de imina en 3D. Por supuesto. El COF 300 es un ejemplo clave ahí. Usa bloques de construcción tetraédricos. Imagínate como pequeños trípodes moleculares. Ok. Estos se enlazan para formar una red tridimensional que es similar estructuralmente a la del diamante, con topología dia, y además esta red está interpenetrada. Interpenetrada. ¿Cómo es eso? Pues como si varias redes idénticas crecieran unas dentro de otras, pero sin tocarse. En el caso del COF 300, son 5 redes interpenetradas. Figura 8.6.
¿5 redes? Sí. Y a pesar de eso, tiene una gran área superficial interna, unos 1.360 metros cuadrados gramos, y es un caso muy claro donde ves la magia de la reversibilidad en acción. ¿A qué te refieres? A que, al principio, cuando mezclas los componentes, se forma un sólido amorfo, desordenado. Pero si lo dejas cocinando el tiempo suficiente, bajo las condiciones adecuadas, los enlaces se hacen y deshacen, se corrigen los errores, hasta que todo encaja perfectamente en la estructura cristalina. Es como si el material se construyera solo, buscando la perfección. Exacto. Las condiciones de síntesis del COF 300, de hecho, se consideran todavía un estándar de referencia para muchos COFs de imina 3D. ¿Y cómo están tan seguros de que la estructura es la que dicen? Sobre todo si es tan compleja, interpenetrada o si son cristales muy pequeños. Ahí es donde entran técnicas avanzadas de caracterización. Además de la difracción de rayos X tradicional, que a veces no da suficiente información con polvos microcristalinos, se usa mucho la difracción de electrones. ¿Electrones en vez de rayos X? Sí, especialmente una técnica llamada RED, por Rotation Electron Diffraction, permite obtener datos tridimensionales de un solo nanocristal, girándolo bajo el haz de electrones, y con eso se puede determinar la estructura exacta átomo por átomo. ¡Wow! Fue crucial, por ejemplo, para confirmar estructuras muy complejas, como la del COF 320, que es como un hermano mayor del COF 300, más expandido, y que resultó estar 9 veces interpenetrado. Sin red, hubiera sido casi imposible saberlo con certeza. Impresionante la precisión que se puede alcanzar hoy en día. Antes mencionaste la estabilidad. ¿Se ha conseguido mejorar la resistencia de estos enlaces de imina que a veces pueden ser un poco sensibles? Sí, se han probado varias estrategias muy ingeniosas. Una es diseñar los bloques de construcción para que tengan ciertos grupos químicos, como los grupos OH, alcoholes, estratégicamente colocados cerca del enlace imina que se va a formar. ¿Y qué hacen esos grupos? Pueden formar puentes de hidrógeno intramoleculares. Imagínalos como pequeños imanes que tiran del hidrógeno del OH hacia el nitrógeno de la imina. Esto estabiliza el enlace, lo hace menos reactivo y lo protege de ataques químicos, por ejemplo, por ácidos. Lo ves en la figura 8.7. Es como darle un pequeño escudo molecular al enlace. Algo así, sí. Otra táctica es usar grupos químicos en los bloques de construcción que donen densidad electrónica al enlace por resonancia. Grupos como los metoxi, o ME, por ejemplo. ¿Donar electrones? Sí, al hacerlo, reducen la carga positiva parcial sobre el átomo de carbono del enlace imina. Y ese carbono es el punto débil, el que suele ser atacado por el agua en la hidrólisis. Al hacerlo menos apetecible, menos electrófilo, el enlace se vuelve más resistente. Figura 8.8 muestra un ejemplo. Entiendo. ¿Y funciona? Vaya si funciona. Algunos COFs estabilizados de esta manera han mostrado una resistencia química realmente excepcional. Hay uno que aguanta agua hirviendo, ácido clorhídrico concentrado 12M y bases fuertes como la sosa cáustica, NaOH 14M. Una barbaridad. Increíble. ¿Y para qué sirven materiales tan resistentes? Pues abren la puerta a aplicaciones en condiciones muy agresivas, por ejemplo como catalizadores en reacciones químicas industriales, o como membranas para separación en ambientes ácidos o básicos, o incluso como conductores de protones en celdas de combustible. Eso sí, hay que decir que este efecto estabilizador no es universal, depende mucho de la estructura específica. Claro, no hay una solución mágica para todo. Entendido. Pasando a otro tipo dentro de la familia Schiff, ¿qué hay de las hidrazonas? Las hidrazonas se forman de manera similar a las iminas, pero en lugar de usar aminas simples, se usan hidracidas. El COF 42 es un ejemplo conocido, con topología HCB, figura 8.9. Las condiciones de síntesis son parecidas a las de las iminas, 120 grados Celsius, mesetileno dioxano, un poco de ácido acético. ¿Y tienen alguna ventaja particular? Bueno, a menudo se considera que son un poquito más estables frente a la hidrólisis, o sea, la ruptura por agua, que las iminas simples, y se han usado, por ejemplo, como soportes para nanopartículas catalíticas que producen hidrógeno a partir de agua usando luz solar, una aplicación interesante en energía. A veces, para facilitar su manejo durante la síntesis, se modifican los bloques de construcción añadiéndoles colas moleculares, como grupos cetoxi.
para que se disuelvan mejor en los solventes. El COF43 es una versión expandida del 42. Interesante lo de la producción de hidrógeno. Y luego mencionaste las escuaraínas, un nombre muy curioso. Sí, viene del ácido escuárico, que es uno de los bloques de construcción que se usa. Reacciona con aminas para formar estos enlaces. Lo particular de las escuaraínas, que se ve en la figura 8.10, es su estructura electrónica. Tienen una separación de cargas bastante marcada, lo que se llama estructura zwitteriónica. ¿Y eso qué implica? Pues que absorben luz de manera muy eficiente y tienen colores intensos. Esto las hace atractivas para aplicaciones ópticas, como colorantes o en celdas solares orgánicas o en sensores que detectan luz. El área superficial del ejemplo de la figura es de 539 metros cuadrados por gramo, algo menor de lo esperado, pero la estructura se confirmó bien. Parece que cada tipo de enlace abre puertas a aplicaciones distintas, ¿no? Y ahora, las beta-cetoaminas. Mencionaste que tenían una estrategia de estabilidad diferente. Exacto. Aquí la idea es un poco distinta. Es usar la reversibilidad para formar un COF ordenado, pero que el enlace final, el que queda en el material, sea irreversible y superestable. ¿Cómo hacen eso? Se forma primero un enlace de imina, que sí es reversible bajo las condiciones de reacción, pero este enlace de imina rápidamente se transforma, por un proceso llamado tautomerización, en un enlace de beta-cetoenamina, y este nuevo enlace es mucho más robusto. Un ejemplo es el TIPA 1, figura 8.11. Ajá. Esta transformación se ve muy claramente con espectroscopía infrarroja, FTIR. Desaparece la señal típica de la imina y aparecen las señales de la enamina, CCC y CN. El resultado es un material increíblemente estable que aguanta ácido clorhídrico 9M y sosa cáustica 9M. Muy bestia. ¡Wow! Y por eso se ha probado, por ejemplo, en supercondensadores para almacenar energía, donde la estabilidad química es crucial. Es como una transformación interna que blinda la estructura. Muy ingenioso. Y las fenacinas y benzoxazoles, mencionaste que también ganaban estabilidad por algo llamado aromatización. ¿Puedes explicar eso un poco? Correcto. En ambos casos, la reacción química que forma el enlace principal entre los bloques de construcción, al mismo tiempo crea un anillo aromático. Y los anillos aromáticos, como el del benceno, son estructuras químicas especialmente estables. Ah, ok. En las fenacinas, figura 8.12, se usan dicetonas y 1,2 diaminas. Reaccionan 2 veces para formar un anillo de piracina, que es aromático, y este anillo forma parte del enlace que une los bloques. Requiere condiciones algo más fuertes, como 160 grados Celsius, y a veces hay que tener cuidado para que no se oxiden las aminas. Entiendo. ¿Y los benzoxazoles? En los benzoxazoles, figura 8.13, la cosa es un poco más compleja. Primero se forma una imina, como en otros casos, pero luego un grupo OH que está cerca en la molécula ataca a esa imina, se cierra un anillo y finalmente hay un paso de oxidación. Todo este proceso crea otro anillo aromático estable, el anillo de oxazol, fusionado con un benceno. Vale, son como reacciones en cascada que terminan en algo muy estable. Exactamente. Ambos tipos de COFs, fenacinas y benzoxazoles, resultan en materiales que suelen ser muy conjugados, o sea, con electrones que se muevan fácilmente a lo largo de la estructura. Esto les da buenas propiedades electrónicas. Además, son bastante estables químicamente y pueden tener alta afinidad por gases como el CO2, lo que es interesante para captura de carbono. Bien, hemos cubierto una gran variedad de enlaces basados en las reacciones de base de Schiff. Es impresionante la versatilidad química que ofrecen. Y para quienes deseen profundizar en los detalles técnicos, ver todas estas figuras y estructuras que hemos mencionado, les recordamos a los suscriptores del canal que pueden acceder al material original que inspiró esta conversación. Solo tienen que hacer clic en el enlace que encontrarán en la descripción. Pero la caja de herramientas de los químicos no termina ahí, ¿verdad? Mencionaste otros tipos de enlaces al principio. ¿Podemos echar un vistazo rápido a algunos más? Claro que sí. Están las imidas, por ejemplo. Se forman por la reacción entre anhídridos y aminas. La química de las poliimidas es muy conocida en la industria porque produce plásticos súper resistentes al calor y a los agentes químicos. Ah, las poliimidas. Sí, suenan familiares. Bueno, pues lograr COFs cristalinos usando este enlace de imida requiere condiciones bastante específicas. Necesitas temperaturas altas, entre 200 y 250 grados Celsius. Altas. Sí.
Y también catalizadores básicos como la isoquinolina y solventes especiales que aguanten esas temperaturas, como NP o mesetileno. Se han conseguido tanto estructuras 2D como la serie PI-CoF, figura 8.15, como estructuras 3D. De hecho, el PI-CoF4 fue el primer CoF con topología diano interpenetrado, y el PI-CoF5 estaba interpenetrado 3 veces. No interpenetrado. Eso es interesante. Sí. Y un detalle curioso que observaron es que a veces el enlace químico de la imida se forma relativamente rápido. Lo puedes ver por FTIR, pero el material tarda mucho más tiempo en ordenarse y volverse cristalino, lo que ves por difracción de rayos X, PXRD. ¿Y eso qué indica? Pues sugiere de nuevo ese proceso de prueba y error a nivel molecular. Los enlaces se forman, quizás se rompen y se vuelven a formar, hasta que la estructura alcanza el orden cristalino. Otra vez, la reversibilidad controlada en acción, aunque sea lenta a esas temperaturas. Resistencia al calor. Eso suena muy útil para ciertas aplicaciones. ¿Qué más hay en esa caja de herramientas exótica? Bueno, tenemos las triacinas. Estas se forman uniendo 3 grupos nitrilo, los grupos -CN, en un ciclo de 6 átomos, 3 carbonos, 3 nitrógenos. El método para hacer esto en forma de CoF es bastante extremo. Se llama síntesis ionotermal. ¿Ionotermal? Sí, implica calentar los bloques de construcción a unos 400 grados Celsius. ¿400 grados? En sal fundida, normalmente cloruro de zinc. El ZTF1 es el ejemplo clásico, figura 8.16. El desafío aquí, claro, es doble. Primero, que los bloques orgánicos sobrevivan a esa temperatura tan brutal. Y segundo, luego limpiar bien el producto final para quitar toda la sal residual. 400 grados en sal fundida. Eso sí que es química en condiciones extremas. ¿Hay algo un poquito más suave? Sí, por ejemplo, las boracinas. Son anillos formados por átomos de boro y nitrógeno alternados. Son como el análogo inorgánico del benceno. Boro y nitrógeno en vez de carbono. Exacto. Se forman por la descomposición térmica de unas moléculas precursoras, unos aductos de arilamina-borano, liberando hidrógeno en el proceso. Aquí la clave para la reversibilidad es controlar ese hidrógeno que se libera. Hay que mantenerlo en el sistema usando un tubo sellado para que el equilibrio funcione. Las condiciones son bastante más manejables, unos 120 grados Celsius. El BLP boracina es un ejemplo, figura 8.17. Interesante, controlar el hidrógeno. Y mencionaste algo que me dejó pensando. COFs unidos solo por enlaces carbono-carbono. Yo pensaba que esos enlaces CC o CWC eran muy fuertes y por lo tanto muy poco reversibles. Ese era justamente el gran desafío. Lograr la reversibilidad en enlaces carbono-carbono es complicado, pero se encontró una forma ingeniosa usando una reacción de tipo Knoevenagel. Knoevenagel. Sí. La clave fue usar grupos químicos muy electronegativos, como los grupos nitrilo, CN, colocados cerca del doble enlace carbono-carbono, C y C, que se forma. Estos grupos tiran de los electrones, polarizan el enlace C y C, y lo hacen susceptible a una reversibilidad controlada por bases, como el hidróxido de sodio acuoso. Ajá. Y así nació el SP2COF, figura 8.19, un material cuya estructura está hecha completamente de átomos de carbono hibridados sp2, como en el grafeno o los fulerenos. Una red totalmente de carbono. ¿Y qué tiene de especial este COF totalmente de carbono? ¿Alguna propiedad llamativa? Una propiedad eléctrica asombrosa. Tal como se fabrica, es prácticamente un aislante eléctrico. No conduce casi nada. Pero, y aquí viene lo increíble, si se le expone a un poquito de vapor de yodo. ¿Yodo? Sí, una oxidación química muy suave. Su conductividad eléctrica aumenta en 12 órdenes de magnitud. 12 órdenes de magnitud. Eso es una locura. Sí, pasa de ser un aislante a ser un semiconductor. Lo que hace el yodo es crear radicales, o sea, electrones desapareados en ciertas partes de la estructura del CoF, concretamente en unos grupos llamados pireno. Y estos radicales actúan como portadores de carga, permitiendo que la electricidad fluya. Es como un interruptor molecular de conductividad. Increíble ese cambio, de aislante a conductor, con solo un poco de yodo. Realmente, por lo que cuentas, parece que para cada tipo de enlace hay unas condiciones de cocina molecular muy específicas. Exactamente. Es como tener distintas recetas.
Controlar el agua para los enlaces BO, usar catálisis ácida para la mayoría de las bases de Schiff, condiciones básicas y alta temperatura para las imidas, condiciones ionotérmicas extremas para las triacinas, controlar el equilibrio de hidrógeno para las boracinas, usar bases para polarizar y revertir los enlaces CW-C. Cada familia de enlaces requiere su receta particular. Y el objetivo siempre es el mismo: lograr ese equilibrio delicado entre la formación del enlace, la reversibilidad necesaria para que la estructura se ordene, se cristalice, y a menudo también la estabilidad final que quieres para la aplicación. A veces, como vimos con las beta-cetoenaminas o los benzoxazoles, incluso se combinan pasos reversibles e irreversibles en la misma síntesis para conseguir lo mejor de ambos mundos. Queda clarísimo que construir estos materiales es un arte químico muy sofisticado, ¿no? Se busca constantemente ese pegamento ideal, ¿no? Que permite ensamblar las piezas de forma ordenada, pero que luego resulte en un material útil, estable y con las propiedades deseadas. Y la búsqueda no para, ¿eh? Constantemente se exploran nuevas reacciones, se refinan las condiciones de síntesis, se diseñan bloques de construcción con nuevas geometrías o funcionalidades. La química reticular, que es este enfoque general de construir materiales conectando bloques moleculares de forma predefinida, sigue expandiendo su caja de herramientas. Cada nuevo enlace o método que se descubre abre la puerta a crear materiales con arquitecturas más complejas y funciones aún más específicas y, bueno, más potentes. Sin duda alguna. Hemos visto hoy que la química de los enlaces es realmente el corazón de los COFs. Es lo que permite diseñar, casi a la carta, materiales porosos con propiedades súper ajustadas, desde los que son increíblemente estables químicamente hasta los que son excelentes conductores eléctricos o catalizadores muy eficientes. Es fascinante ver cómo controlar esas conexiones a nivel molecular nos da acceso a todo un universo de nuevos materiales. Y esto nos lleva quizás a una reflexión final, ¿no? Con esta diversidad creciente de pegamentos moleculares y estrategias de construcción cada vez más precisas, estamos realmente acercándonos a ese sueño de poder diseñar y fabricar materiales átomo por átomo, con funciones totalmente nuevas y predecibles, como si usáramos piezas de Lego moleculares con instrucciones exactas. ¿Qué tipo de material, con propiedades únicas, quizás hoy inimaginables, podría surgir de esta química tan poderosa de enlaces programables? Es algo en qué pensar. Una pregunta que definitivamente abre la mente y nos deja pensando en el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta inmersión profunda en el mundo de los COFIs. Y a quienes nos escuchan, si esta exploración les ha parecido interesante, les invitamos a suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana. No olviden dar me gusta a este contenido y activar las notificaciones para no perderse nuestras futuras discusiones. Hasta la próxima.